Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy les vamos a presentar uno de los vehículos más personales de Ford. Uno que encierra una historia muy interesante y que supo reformularse a lo largo de los años. La Ford Bronco es un vehículo que tuvo su época de gloria en mediados de la década del 60 y que perduró prácticamente durante 30 años. En 1996 los directivos de la Casa de Detroit decidieron discontinuar ese vehículo, un ícono, un referente de los todoterrenos, para dejarlo en el letargo, suspendido hasta nuevo aviso. En realidad la idea de los directivos de Detroit era hacer desaparecer la marca Bronco, pero sin embargo, a partir del momento en que ese vehículo desapareció, se instaló una especie de operativo retorno, por ponerlo en términos argentinos. Efectivamente, entusiastas de la marca, fanáticos y hasta directivos de la compañía crearon una especie de sociedad para preparar el regreso de este vehículo, el cual se materializó unos 25 años después. En 2021 Ford decidió resucitar la marca Bronco con un vehículo muy parecido a aquel que en la década del 60 tuvo su época de gloria. En el mercado estadounidense se ofrece el Bronco en dos versiones. Una Bronco a secas, que es la variante más extrema, aquella que compite directamente con el Jeep Wrangler, y la Bronco Sport, que es la que llega a la Argentina, que se fabrica en México y que arriba a nuestro mercado en dos versiones. La tope de gama denominada Wildtrak y la de entrada de gama denominada Big Bend, que es la que aquí estamos analizando. En lo que tiene que ver con el diseño exterior, las versiones Big Bend se apartan bastante de aquella denominada Bronco a secas. La que queda en Estados Unidos, que no se comercializa en el mercado local, tiene el concepto estético vinculado directamente con el off-road más extremo, al punto de que tiene las puertas desmontables, el techo desmontable y la distancia entre ejes es muy acotada, mientras que la altura al piso es muy alta, de manera tal que permite sortear obstáculos de alta complejidad con gran facilidad. Además dispone de motores EcoBoost, del mismo modo que las versiones que se venden acá, pero con un piso de 350 caballos y todas las opciones de tracción off-road para, como decía recién, enfrentar los caminos del off-road más extremos. La diferencia está en que estos vehículos que llegan a la Argentina, si bien tienen tracción integral con reparto automático del torque, emplean neumáticos para ciudad en el caso de la Big Bend y todoterreno en el caso de la Wildtrak. Pero también hay otras diferencias que aparecen entre una y otra de las versiones que se venden en la Argentina. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la estética. En el caso de la Wildtrak, apela a una combinación de tonos en la pintura con el techo negro y el color de carrocería gris en aquella que tiene una tonalidad exclusiva de esta versión. También cambia el rodado de los neumáticos, ya que en la Big Bend es de 18 pulgadas y en la Wildtrak de 17 pulgadas. Y otras de las diferencias que podemos encontrar haciendo un repaso muy rápido entre ambas es que en el caso de la versión Big Bend, el neumático de repuesto es de uso temporal, mientras que en la Wildtrak es homogéneo igual a las 4 titulares. Por supuesto, también hay diferencias en lo que tiene que ver con el equipamiento, dado el posicionamiento que tiene cada uno de esos vehículos. En el caso de la entrada de gama, la Big Bend, tenemos un sistema de infoentretenimiento que, si bien ofrece muchísimas posibilidades, está un poquito por debajo del que ofrece el Wildtrak. Lo mismo pasa con los sistemas de asistencia a la conducción, ya que en el caso de la Big Bend está reducido a una dotación básica bastante completa, porque deja todos los sectores cubiertos, es decir, que no queda nada librado al azar, pero no obstante está un poquito por debajo del nivel de equipamiento que ofrece la Wildtrak. Sin embargo, cuenta con bolsas de aire para las rodillas del conductor, además de las doble frontal, las laterales y las de cortina.
Otra de las características que definen a este vehículo tiene que ver con la particularidad que aparece en el diseño. Si lo vemos de costado, notamos que a la altura del parante B hay como una especie de protuberancia, una diferencia en la altura de la carrocería, y esto tiene que ver, de alguna manera, recuerda a aquellos vehículos de Land Rover, el Defender, por ejemplo, de la década del 90, del 2000, cuando en aquel momento Ford y Land Rover formaban parte del mismo grupo automotor. Esto no quiere decir que los diseñadores de Ford se hayan inspirado en el Land Rover, pero bueno, es un punto de contacto digno de ser mencionado. Otro punto de contacto, y que tiene que ver con esto también, aparece en el interior. Uno de los comandos para seleccionar diferentes las posiciones de la caja de velocidades que aparece en el interior de la Ford Bronco Big Ben es radial, exactamente del mismo tipo de lo que han utilizado y que siguen utilizando muchos modelos de Land Rover y también de Jaguar, marca inglesa que también formaba parte del portafolio de Ford en la década del 90 y a principios del 2000. Una de las principales diferencias entre estas dos versiones del Bronco Sport que llegan a la Argentina tiene que ver con la motorización. La versión más equipada, la Wildtrak, dispone de un propulsor 2 litros turbo EcoBoost de 4 cilindros que entrega 253 caballos, mientras que la Big Ben utiliza un motor de 3 cilindros 1.5 turbo que entrega 175 caballos. En ambos casos, la caja es automática de 8 velocidades y la tracción integral con reparto automático del torque según las condiciones de adherencia del piso sobre el cual se transita. En el caso de la Big Ben, que es el modelo que estamos analizando, esa combinación de motor-caja le permite desarrollar prestaciones que son muy interesantes para un vehículo de estas características, sobre todo tratándose de un SUV de uso familiar y de los medianos. La velocidad máxima que medimos en nuestras pruebas fue de 195 km por hora, mientras que la aceleración de 0 a 100 fue de 10 segundos. Realmente muy buena para un vehículo de este tipo. También son buenas las recuperaciones, ya que para pasar de 80 a 120 necesitó solamente 7 segundos. Es un número muy bueno para tener en cuenta, sobre todo para hacer maniobras de superación en la ruta con total seguridad. Siguiendo con las prestaciones, tenemos que considerar que el consumo está en el promedio de la categoría. Estamos hablando de un rendimiento promedio de combustible de 12,5 km por litro según las pruebas que hicimos en Dossier Motor. El resto de los componentes mecánicos sigue la clásica fórmula del SUV familiar. En este caso tenemos un vehículo que cuenta con suspensiones independientes en las 4 ruedas, discos en las 4 ruedas y además un sistema de dirección eléctrica que permite gestionar todo lo que tiene que ver con las maniobras de esta unidad con total confort y seguridad. En la ciudad se impone un trato muy suave del volante para hacer maniobras en espacios reducidos, mientras que en la ruta ese volante se siente muy firme cuando vamos en alta velocidad, entregando una sensación de seguridad muy elevada. Hablábamos recién de los elementos que hacen a la seguridad y que esta unidad cuenta con 4 discos, y entonces tenemos que hablar también de la capacidad frenante que tiene la Bronco Sport Big Ben.
Para frenar por completo circulando a 100 km por hora recorrió, según nuestras pruebas, 45 metros, lo cual habla a las claras de la eficiencia del sistema, ya que además de frenar a una distancia relativamente corta, no mostró ningún tipo de vicio a salirse de la línea recta. Tanto la versión Wildtrak como la Big Ben que acá analizamos disponen de sistemas de asistencia a la conducción que nos permiten elegir la variante que es más compatible con el terreno el cual vamos a enfrentar. En el caso de la Big Ben tiene 5 modos de conducción, mientras que la Wildtrak dispone de 7. Otra de las diferencias que aparecen en lo que tiene que ver con equipamiento entre la Big Ben y la Wildtrak es que la Big Ben que estamos analizando en esta nota para Dossier Motor tiene tapizados de tela, mientras que la Wildtrak tiene de cuero ecológico. Además de otra serie de diferencias que ya hemos analizado y mencionado en esta nota, pero que después seguramente van a poder ver en el insert que vamos a ofrecer junto con estas imágenes. Como dijimos al principio de esta nota, este vehículo es el representante moderno de una marca, de un producto que fue muy exitoso a partir de la década del 60 y que así se mantuvo durante prácticamente 30 años. Y eso no es un dato menor. Y por eso aparecen en este vehículo señas particulares, trazos de diseño que tienen y mucho que ver con el modelo al cual reemplaza. Por eso vemos que los faros Full LED, que también comparte la versión Wildtrak, son muy parecidos al diseño que tenía aquel modelo de la década del 60. Y también lo mismo pasa con algunas protuberancias que aparecen sobre el capó y que también de alguna manera le dan un estilo, una impronta deportiva a este vehículo, que si es algo que tiene es personalidad. Tal es la personalidad que tiene este modelo que prescinde del apellido de familia. Si nosotros nos fijamos en detalle alrededor del vehículo, vemos que en la parrilla aparece como marca la palabra Bronco y que a los costados y en la parte posterior aparece el caballito típico de esta serie creada por Ford en la década del 60. Como nos vamos a dar cuenta, en el único lugar donde aparece el óvalo azul con la marca Ford en el interior está en el portón trasero. Después no existe en ninguna otra parte de la Ford Bronco. Tal vez ahí tenemos un mensaje que la gente de Ford nos quiere dar a todos los que somos amantes de los 4x4 y que de alguna manera tenemos el corazoncito puesto en la Bronco. Alguien se podrá preguntar a qué corresponde esta denominación Big Ben de la versión de la Ford Bronco que estamos analizando en esta oportunidad. Bueno, la respuesta es que esa denominación, ese nombre, corresponde a un parque nacional que está en el sur de Texas, Estados Unidos, y que protege justamente una cadena montañosa. Es ese logo típico que vemos a los costados de las puertas de la Ford Bronco Big Ben, en donde claramente se nota un esquema, un lateral, un perfil de unas montañas.
Hablar de precios hoy en la Argentina no tiene sentido. Estamos, por supuesto, especulando, aunque tenemos como referencia el valor que Ford Motor Argentina comunica en su página oficial. En este caso, el valor de la Ford Bronco Big Ben es de 12,5 millones de pesos según la comunicación de la marca del óvalo en nuestro país. La garantía, por su parte, es de 3 años o 100.000 kilómetros en promedio de lo que hoy ofrece el mercado local.